Aquí estamos, señores y señores, de regreso, que es Pura Química. Estamos en vivo y en directo, salvo que nos vean a la medianoche, pero por ahí que si ustedes no lo vieron es lo mismo, están en vivo y en directo. Exactamente. Y aquí estamos con uno de nuestros invitados que viene con 2 libros a la carga. Uno de ellos, el tema del robo al Banco Río, sin armas ni rencores, el robo al Banco Río contado por sus autores. Y el otro que está muy en boga y que de hecho está colaborando para la serie, El Clan Puccio. Muy bien. Además, allá de la película que tuvimos aquí a Francisco. Rodolfo Fito Palacios, bienvenido. Aplauso, Fito, ¿cómo le va? Bien, contento de estar acá. ¿Qué dice? Nunca elige un tema de Blancanieves, ¿no? Una cosa así, ¿no? No. Siempre va con los escabrosos, con los que Pero interesan también a la gente, ¿o no? Porque son temas que interesan mucho. Ya hiciste el de Barreda en su momento, sí, también. con Robledo Puch. Con Robledo Puch, Pero o sea... ¿cómo es? En serio, más allá de que de su cabeza elegir y su oscuridad y todo eso, de estar con esos seres tan especiales, que no sé si se le ocurre a cualquiera porque no, la verdad que yo no duermo, qué sé yo. Yo tampoco duermo, quédese tranquilo. ¿Sí? No, pero porque tuviste una relación tanto con el Robledo Puch, con Arquímedes Puccio, Gilla Murano también. con Gilla Murano. Bueno, con Barreda también. Sí. Lo fuiste a entrevistar a la cárcel. Que se tiene relación son entrevistas, visitas. Sí, en la cárcel. Sí, No, pero tengo, no sé si, bueno, ahora vamos a hablar, pero el mismo Puccio no te llamó antes de, de morir. Sí, antes de morir me mandó a llamar a través de su amigo y un pastor que lo cuidaba. Ajá. Robledo Puch llegó a decir también que lo que va a pasar el día que salgas en libertad y se meterás un colchoncito en tu casa. Wow. Entonces sí, reconozco que hay cierta empatía con esta clase pero de... ¿qué te pasa vos cuando te dijeron un colchoncito en tu casa? Y no, la verdad que... Escalofrío, con un candado. No podía... Cada vez que decía Robledo está por salir temblaba. Igual ya me mudé, además le había dado la dirección de mi casa, yo vivía en Santero, me escribía. Y lo fui a ver 8 veces y sí, como decís vos, es una cuestión de mucha oscuridad, pero también hay maneras de sacar esa oscuridad, que es escribiendo y también tratando de encontrar el lado humano de... Pero igual vos necesitas entablar ese vínculo para lograr que ellos te den todo lo que vos necesitas, si no es como imposible. No, y además tratar de entenderlos, ¿no? Cómo funciona la cabeza. No juzgarlos. Claro. No, y llegar a que ellos se abran y ya te vean como alguien de confianza. Claro, confíen y les cuenten. Bueno, te voy a contar lo peor En de un momento mí, quizá traicionarlos. Claro. A veces lo reconozco en el caso de Barreda, hubo una traición porque el libro, bueno, se terminó llamando Conchita y cuando le fui a llevar el libro no se puso demasiado contento. ¿Él no quería, te había pedido que no fuese eso o no hablaban de eso? ¿Y por qué claro, traición? Si era lo que menos le gustó. Claro. No, pero ¿por qué traición? Porque sabías que no le gustaba, pero no te había pedido. Claro, no le gustaba además, pero por un lado él decía que le decían así, que yo no sé si eso es verdad, pero por otro lado es la palabra que él lo termina insólitamente de humanizar frente a una parte de la sociedad. Claro. Ahora ya no, ahora estamos con el Ni Una Menos, con violencia machista, violencia de género. Pero en ese momento había muchos, hoy también, ¿no? Pero que decían pobre, es un hombre que fue víctima de la familia, le decían Conchita. Claro. Y Fito, ¿por qué crees que todos estos personajes, como decía el negro, como un poco haciendo un popurrí de lo que dijeron todos, ¿por qué se brindan con vos? ¿Por qué confían en vos? ¿Por qué terminás dándole dirección a Robledo Puch? ¿Por qué crees desde tu lado, para tirarte flores, que los tipos los conquistás? No sé si tirar flores o quizá hable mal de mí, pero yo a veces digo que es como una especie de doble juego de seducción. Yo ya a esta altura es como que me doy cuenta qué es lo que a ellos les atrapa. Primero que tienen un gran ego. Claro, Digamos, total. El hecho de... yo lo vi a Barreda firmar autógrafos en la calle, había gente que le pedía sacar fotos en Belgrano, incluso mujeres. Gilla Murano también la vi firmar autógrafos en un hospital. ¿Con qué sentido le piden sacarse una foto? A mí me gustaría preguntarle a esa gente. Pero hay una excitación, algo le produce. En el morbo. Pasan también en Estados Unidos, hay clubes de fans, hay remeras. Sí, pero es raro, se le estás pidiendo a un tipo que le metió cuetazo a las tres, la hija, la madre. Manson, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer tienen club de fans. Manson hasta hace poco anunció que se iba a casar con una mujer mucho más joven. Al final se descubrió que era una trampa de la mujer para después casarse y tener su cadáver y exhibirlo en una especie de museo. ¿Manson es el que mató a Lennon? No. Chad Manson era de la familia que en Tate. realidad no mató, le ordenaba matar a una secta. Es verdad, correcto. Mató a Sharon Tate, la mujer de... Lo que pasa es que esos tipos que se creen de verdad que por haber asesinado a alguien o haber pegado, toman esa notoriedad. El ego mal puesto es increíble que tienen. Sí. ¿No? Me imagino que en la entrevista te das cuenta de eso. Pucho pasó lo mismo. Pucho yo lo entrevisté y en el perfil que escribo por una revista yo realmente dije que después me arrepentí, saqué esa frase. Pero dije que me daba asco por una escena que viví, yo estaba ahí con él, había un asado y él empieza a hablar que los amigos le decían, bueno, cuente, don Arquímedes.
tenía 81 años, murió un año después. Y le empieza a contar que estaba seduciendo a una chica de 13, 14 años. Entonces yo después escribo que me da asco. Y después dije, ¿por qué lo hago? Porque realmente yo al escribir esa escena y que aparezca en el libro es una manera de juzgarlo y que la gente tome su propia conclusión y diga eso. Más allá de eso, Pucho me llama y lejos de enojarse, todo lo contrario. Me decía, ¿cómo anda, amigo? Venga a visitarme otra vez. La entrevista no había salido en tapa, pero él lo que hizo fue recortar la foto de la entrevista y la puso en la tapa como que él había sido el protagonista de la tapa de esa revista. Y después le repartía a sus amigos y firmaba autógrafos. Después me di cuenta que había una cuestión de protagonismo, que él no quería ser olvidado. Claro. Entonces creo que también pasa eso. Y hablando de Pucho, para vos, ¿qué fue lo peor de toda su obra macabra? Y es tanta su obra macabra el hecho de secuestrar, claro, sí, cuesta Toda decir su algo. obra macabra. Pero digamos, no hay un caso en el mundo en que un hombre involucre a parte de su familia, que además secuestra a conocidos o amigos de uno de sus hijos, Alejandro, y que además los mantenga cautivos en su casa, en el sótano. A uno de ellos lo tuvo en el sótano y a dos de ellos los mantuvo cautivo en el primer piso, en un baño, en una ducha. Y después a otro lo tuvo en una especie de cárcel de madera de un ropero que lo tenía en el despacho. Es decir, todo en la casa. Todo en la casa. Digo, empezar por ahí ya. Lo que hacía en su casa y después la manera en que los hacía matar porque él no Pero ¿y cómo lleva, para entenderlo? Yo me acuerdo acá de la gente de San Isidro, esto fue creo año 85 o 86, no me acuerdo. 85 los detienen, sí. 85 los detienen, me acuerdo. Yo estaba viviendo en Francia y me llegaban cartas diciendo no puede ser lo que pasó con los Puchos. Salió todo San Isidro a defender porque era un hombre de bien, religioso, claro. rezaba antes de comer. No lo podían creer. Iba al club casi, Claro, un señor bien. Llegaba y ¿cómo lleva? Iba a misa los domingos con la familia. Claro. Wow. ¿Cómo lleva a una familia? Qué cabeza, ¿no? Psicópata, maravilloso, ¿no? Total. Llevarte a hacer todo eso y formar parte. ¿Cómo? Sí, convencer sobre todo primero hay dos enigmas, entre varios, ¿no? Pero dos principales. Uno es cómo convence a sus hijos, tanto Alejandro como Maguila, de ser parte de ese clan. Y después el otro enigma es si su esposa y sus dos hijas sabían lo que pasaba ahí, es decir, podían ignorar que había detenidos en el sótano, que su padre y sus dos hermanos estaban en esta banda. Por eso es importante, yo a veces digo lo que no pudo descubrir el periodismo, porque eso es algo que no se puede descubrir, qué pasaba en esa casa. Uno puede decir, bueno, los hijos no pudieron revelarse al padre. Pucho era alguien que ya actuó en los 70 en plena dictadura, estuvo en la AAA, estuvo en Tacuara, claro. Era ya perverso. Ya su antecedente era... Realmente había algo en el ADN claro. también, ¿no? Para que estos chicos... Eso en realidad, y además cómo revelarse al padre. Por eso es importante esto, decía, no se llegó a través del periodismo, y creo que el hecho de la ficción con bueno, la serie de Sebastián y Luis Ortega, sí. Pablo Ramos también está en el equipo autoral, sí. Creo que es una manera de tratar de entender a partir de la ficción, de llegar a una verdad que el periodismo no pudo. Claro. Claro. Bueno, mencionó justamente la tira que están preparando los chicos y vamos a ver un poquito el tráiler, el avance de lo que se va a llamar Historia de un clan. Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¡Vamos, hijo! Pucho. Es un renombre. Está condenado a la fama. Ven a ver un amigo que te quiere conocer. Vamos, nena, que papá nos invitó a una sesión de masajes a todas. Vamos otro día. Otro día no hay, es hoy. En realidad da clases ella. Está para casa y abre el portón. Te digo que me encariñé un poco con Fede. Lo voy a extrañar. Escalofriante. Increíble, porque es tan difícil transmitir en imagen lo que pasaba ahí, ¿no? Porque eso es lo que hablamos hace un rato recién con Fito, digo, la cabeza de esos tipos que los lleva a eso. Indudablemente tienen una ambición desmedida, bueno, vos de querer pertenecer socialmente a algo. Le estaba preguntando en el tape si le podía preguntar esto que te hago el remate. Si le pudiste preguntar al tipo por qué lo hacía. Bueno, en realidad ¿por qué da? de Pucho ya en el 73 se lo vinculan otro secuestro.
él siempre no tenía ideología, usaba la política para sus fines, que era el tema del dinero y el poder, porque el hecho de tener a alguien en el sótano le daba poder. A la última víctima la tuvo más de 30 días, Nélida Bollini de Prado. Y en realidad cuando yo le pregunto a Pucho, él se hacía cargo solamente de un secuestro, del único que salió con vida la víctima, y él decía que era por cuestiones políticas, por la causa política, porque el Bollini de Prado en realidad tenía una funeraria donde quemaban desaparecidos. Él armaba toda una historia ideológica. Entonces él decía, no, yo lo hice porque aparte me obligaban. Se justificaba. Pero además lo hacía de una manera siempre con el misterio. Pucho murió solo, pobre, en La Pampa, nadie quería hacerse cargo del cuerpo, no quería enterrarlo, pero se llevó sus secretos y el misterio. Claro. Y en realidad negaba los otros secuestros, en realidad la banda comete 4, pero el último, como lo descubrieron, porque la policía entra y estaba esta mujer ahí en el sótano, él decía que era por cuestiones políticas. Sí. Es una mente siniestra, claramente, no hay mucha explicación, está enfermo. No, pero yo creo que, bueno, indudablemente, como dice Fito, el tema de estar del socialmente poder, mejor, claro. ¿no? Y tener dinero. Me imagino que empezaban a viajar a Europa o poder, no sé, cómo empezaban a ver para que nadie diga nada en la familia. Empezaban a ver que había plata, ¿no? La mujer Epifanía viajaba a Europa todos los años, ellos cometían un secuestro por año. Y la verdad era la cuestión, ellos pertenecen un poco, no eran de San Isidro, claro. En 1980 compran la casa, que está tal cual, incluso el sótano sigue igual, claro. Y empiezan a pertenecer a San Isidro gracias a Alejandro, que empieza a destacarse en el CASI, y además estaban los Pumas. Y además Alejandro termina siendo como la carnada para las víctimas, porque la primera víctima, Manuquian, era conocido amigo de Alejandro, el segundo Aulet también jugaba al rugby. Es decir, Alejandro fue... Claro, el chino de Darín. Pero eran así al azar las víctimas, por lo que dijo políticamente, ¿era por algo que elegía a alguien? No, en realidad, primero que tuvieran dinero. Claro, y por una cuestión de cercanía, y la manera de cercanía era a través de Alejandro, que lo conocía. Claro, y Alejandro que quería demostrarle al padre que era el mejor, o que tenía un mambo individual con el padre grande. Y Alejandro, de hecho, después cuando lo detienen, él se pelea con el padre, intentó suicidarse 4 veces. Sí. La última se tira en 1987 a un 5º piso de tribunales y sobrevive. ¡Ay, Dios! Y Alejandro fue el que Maguila termina asumiendo, Daniel, el otro hijo, termina confesando una carta y le pide disculpas a Bollini de Prado, una víctima, pero Alejandro nunca asumió esa culpa, pero es el que peor la pasó en el sentido del inconsciente. De hecho, termina estudiando psicología porque él decía que era la única manera de entender su tragedia y el odio que sentía por el padre. Decís que la última mujer estuvo 30 días. 30 días. Secuestrada. Sí, en el sótano. Y en el sótano. Y los que mencionaste, me llamó la atención los de la ducha, en un baño, en el primer piso. Porque primero el sótano no estaba acondicionado. Fue Eduardo Aulet y Guillermo Manuquian. Los tuvieron, el primero lo tuvieron en una ducha, en un baño del primer piso. Supuestamente el resto de la familia no iba al baño del primer piso porque iba a Arquímedes. Medio difícil esto. Y después a Aulet lo tuvieron una parte en la ducha y otra parte en una especie de ropero. ¿Y cuánto tiempo? Y una semana en la ducha a Manuquian y 4 o 5 días a Aulet, no está bien claro, en esa especie de armario que estaba al lado de una especie de sala de estar, el despacho de Arquímedes, donde se reunía la banda. Ellos habían hecho una especie de pacto de sangre, que eso lo retoma un poco Luis Ortega en la historia, porque él investigó, además de escribir la historia y dirigirla. Y hacen un pacto de sangre como si fuera la mafia siciliana, porque el abuelo de Pucho era mafioso siciliano. Entonces Pucho se ponía la boina y a la hora de matar hacían un ritual que decían, bueno, te toca matar a vos para estar en el clan y hacelo por la familia, decía Pucho. La familia eran ellos. Claro, la familia... Casi un disfrute, no sé, es una sí, hay una... Casi secta. Un ritual. Casi secta. Sí, totalmente. Y sí, no dista mucho. ¿Y las mujeres en esa casa? Es un misterio, es un misterio. Veían, no escuchaban, no nada. Es un misterio. Bollini de Prado, que es la única que sale con vida, dice que en medio de sus delirios se escuchaba voces de mujer, pero ella, Epifanía, la esposa de Pucho, fue investigada, pero no se pudo probar su participación. Lo que dicen los familiares de la víctima que es imposible que alguien que viviera ahí ignorara. Sí. ¿Y se supo, perdón, quién mataba? Sí, eso está en el expediente, incluso en el libro aparecen los testimonios. Uno de los crímenes lo comete Guillermo Fernández Laborda, que está preso en Devoto, y otro de los crímenes lo comete Roberto Díaz, que está libre. Lo que dicen ellos era que lo hacían obligado por Pucho. Llegaban ahí, Pucho le daba el arma y le decía matáselo por la familia, si no vas a tener problemas. Lo que hacía Pucho era instaurar fantasmas y temores en toda la banda. Claro. Y era que a uno de los miembros de la banda le pagó con pocos pesos y con 3 botellas de vino. Porque él decía, no, la verdad no cobramos demasiada plata, y lo que hacía era mexicanear. Ajá. Él decía que le cobraban poca plata y se quedaba con más. Exacto. ¿Y los viajes estos a Europa eran para disimular?
Y eso no sabe, lo que dice uno de los miembros de la banda... dinero, supongo que era la buena vida. Que mandaba, en realidad para lo que hacía Pucho, las mujeres de la casa molestaban, porque mientras estuvieran mejor. Ahora eso no quiere decir que la esposa no haya estado enterada, porque ¿quién le cocinaba a los Claro, medio difícil, en un baño, en un armario, en un sótano, no tenés 7 días, 30, 4, 5. Siniestro. Y por otro lado está el libro de lo del Banco Río, que también la gente es como que lo tiene con una gran admiración, ¿no? También de San Isidro, otro hecho de San Isidro. Con planos y todo, ¿no? Rescatado. Del líder de la banda, sí. Planos del líder de la banda de cómo iban a robar en las cajas de seguridad. Planos, dibujitos. Y esto puntualmente a vos a la hora de encararlo, así como titular, ¿qué es lo que más te atrajo? La historia del líder que no se había conocido porque es un artista plástico, Fernando Araujo, que cultivaba cannabis y se le ocurrió en 2003-2004 robar un banco. ¿Cómo se llamaba el otro? Bueno, Luis Mario Vitete Sellani, es el más mediático, es el que negoció. No se entiende que tenga están acusándolo cannabis culpa y un banco. No se debe acordar después cómo hacía la cosa. No, es que se quería cagar de risa. Tenía un atelier, pintaba cuadros, fumaba y además planificó ese robo. Que bueno, se van por un túnel y también el caso Pucho es un caso único por esto de secuestradores que secuestran conocidos en el sótano de su casa. Y este caso también es único porque no hay un robo en el mundo de un banco que sea mixto. Es decir, que lo más importante está pasando en las cajas de seguridad, pero en realidad parece que es una toma de rehenes. Entonces la policía rodeó esa manzana, 300 policías, ignorando que abajo estaba pasando lo más importante. Y acá está, mirá, parte del túnel. Claro, parte del túnel, Vitete se disfrazó. ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo toda esta...? Preparándolo 2 años. 2 años. 2 años preparando el escenario. Con planos, digamos, a veces sin demasiados recursos, con herramientas caseras. No se supo nunca nada. Una señorita. Una mujer despechada, la mujer de Beto La Torre que lo... ¿Cómo era la Así historia? se delatan las cosas por los pequeños detalles. Una mujer despechada que no habla, o algún medio perejil que no le dieron la tajada que correspondía. Cherchez la femme, sí. Sí, así dice la frase. Exacto. La frase que dejan ellos cuando tienen una historia, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo es? Araujo pensó una frase: cuando se van, escriben en barrio ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Eso lo escribió Araujo con una regla, y antes de irse dejan eso, contaminan con pelo. Y bueno, cuando la policía ve la voz, dicen, es decir, ellos llegan a un lugar a contar el dinero, a repartirlo, incluso se habían llevado el contador automático de dinero, pero no les funcionó por el agua, porque iban en dos gomones. Querían contar cuántos se habían choreado. Claro, cuántos se habían. Y cuando llegan, ven la televisión y todavía la televisión decía, sigue la toma de rehenes, inminente entrega de los ladrones, y ellos estaban ahí tomando gaseosa, contando el dinero. Sí. Y cuando la policía baja, no había nadie, no lo podían creer. El Grupo Halcón, digamos, en ese momento estaba bien preparado. El negociador había sido un tipo que había estudiado en España, que tenía más de 100 tomas de rehenes a sus espaldas, había rescatado más de 40 víctimas. Y cuando ven la frase no lo podían creer, esa frase en versito. La frase, y acá también ves mucho ego. En algunos sí, en otros no. Bueno, Vitete mismo, él dice, él hace un personaje y dice que tiene mucho ego. Vitete fue muy importante en la banda porque fue el que negoció. Él se disfrazó, se puso un bigote, que está la foto, se puso una equipada, un traje, y era el hombre del traje gris. Y en un momento negociaba y lo que querían hacerle entender al negociador era que se iba a ir todo de las manos, que iba a haber un tiroteo. Entonces, ¿qué pasaba? El Grupo Halcón trataba de tranquilizar y darles tiempo. Ellos lo que más querían era tiempo. Ahí está. Ajá, esta es la que... y, bueno, así se ponía él de negociador. Claro, exacto. Wow. Y Araujo estaba en la parte de abajo con otros miembros de la banda, y después otros dos también estaban tomando rehenes con pistolas de juguete. Esto no porque lo dicen ellos o lo digo yo, sino que Casación confirmó que eran pistolas de juguete y por eso están libres, porque se les bajó la pena. Mirá la frase, ahí está, en barrio ricachones, sin armas ni rencores. Por eso también se llama Sin armas ni rencores el libro. Es solo plata y no amores. ¿Y los tipos sabían cuánto iban a robar? O decir que la contaban. ¿Tenían una idea de lo que podían robar ahí? ¿Alguna investigación, algo? Esperaban robar 50 millones. Ahora no sé cuánto robaron. Dólares. Ahora no sé. Pero es que nadie sabe cuánto robaron no, según la justicia dice 25 millones de dólares. No, más bien. Y tampoco se sabe cuánto. En algún momento tiene que aparecer la plata, ¿no? No, porque habrán recabado según los damnificados. Solamente secuestró la policía $1 millón, que es lo que le encuentran a Beto de la Torre, el que es delatado por la exmujer, que con una camioneta 4x4 y $1 millón que guardaban parte de heladera, de un horno. ¿Cuántos eran todos? En realidad eran 7. 7. Pero terminan cayendo 5. ¿Hay dos? O sea que fue el verdadero robo del siglo. Un besito para... Sí.
Porque y además por el ingenio y por esto de... Dicen 50 palos, la policía estima 25, habrán hecho un raconto de los damnificados. Bueno, ¿cuánto tenía usted? Claro, porque cada uno tampoco dijo. Encima caja de seguridad, porque nadie dice que tiene. No, claro, eso, no claro, se- porque nunca incluso se había lo que ellos jugaron con que había plata que no estaba muy en blanco, que no tenía, faltaban papeles. Claro, entonces- claro. Porque vos no tenés por qué informar que tenés en la caja de seguridad. ¿Y cómo se le devolvió? ¿Cómo hizo el banco? Y con por esa? ejemplo, no sé, si yo guardaba dinero, joyas, tengo que probarlo con escribano, con fotos. Sí. Hay un seguro que Claro, pagás de una claro, cantidad seguro, X, pero no seguro creo que es hasta Sí. $50.000. Sí, hasta no. ahí. Eso Pero de ahí- si yo demuestro que tuve más, me lo... Eso a partir de ahí me parece que hubo algunas modificaciones bancarias Sí. con respecto a esto que decís. Como que pones un monto y no fue salgo como una así. bisagra, claro, por las Claro. dudas. Y también hubo más reparos, Ahora, de digamos, esto ¿no? también creo que se llevó a la ficción, ¿no? Están- Hubo algo que No, están hay haciendo, algunas ahora conversaciones, están pero empezando a hacer Están algo. empezando a hacer, creo, sí. Sí, algo escuché. Estaría Bueno, Fito, la también. verdad que Qué un lindo. fenómeno entrevistarte ¿Verdad? porque tiene una manera muy didáctica de contarnos ahí, periodista, bajar a tierra lo que Tengo son. entendido que, pregunta, que solo- el hijo de uno de los que robó el banco está haciendo el guión, está escribiendo el guión. También, sí, ahí ya menciona. Ajá. Sí, Juan Manuel Sayo Echeverría. Sí, van a duplicar la plata. Personaje. No, solo esto que cuando investigás y te Claro. llenás de todas estas historias y estos testimonios, ¿te lográs como desvincular así y ponerte en un lugar o te afecta desde un lugar de... Y ¿Podés depende. como correrte? No, y... afecta, es decir, por ejemplo, haber visitado 8 veces a Robledo, que mandara cartas, ver Por a eso. Pucho. Sí. Pero una manera que ayuda es escribirlo y otra terapia también. Claro, Sí, es muy difícil. porque correrse de ese lugar también es como... No, muy difícil, sí. Además es escuchar, Y la y impunidad estar con está ahí, ellos. no poder como hacer nada. es como- Y no, porque mi idea es, mientras menos intervengo es mejor. Es una cuestión de escucharlos y no juzgar. Y bueno, quizá me da juzgarlos es escribir, digamos. Y que ellos no queden conformes. Es un trabajo muy difícil también. Señores, Rodolfo Malayo con nosotros, pausa y ya volvemos con mucho más en el amigo de Paul, el hombre del Valencia, para la última media hora de próximo.